Il principio cardine della cooperación es una cabeza, un voto, la democraticità, ¿no? Esto tiene que ser no solamente formal, pero real. Y no siempre es así. Nosotros tenemos que hacer cooperativas así. La idea que la cooperativa social es un instrumento que un poco tiene en cuenta de esta complejidad, porque tiene que pensar un poquito a la ganancia, porque es necesaria para vivir, y juntas tiene la idea de la solidaridad en un mismo instrumento. Esto me gusta mucho. Es también necesario decir que la cooperativa que dice Papa Francisco es una cooperativa que nosotros miramos y nos gusta mucho. Tal vez hay un abuso del instrumento cooperativo, ¿no? Que se utiliza el instrumento cooperativo, pero no es cooperativa. Siempre el Estado, cuando yo veo esto, cuando no tiene dinero porque hay la crisis, se externaliza, ¿no? Todo porque cuando tiene un poco más de dinero piensa de que puede hacer todo. Yo creo que es muy importante ponerse bien en la relación con el Estado, ¿no? No solamente como personas que hacen cosas que el Estado piensa, pero como personas que colaboran también en la programación de la intervención social, porque yo creo que nuestras organizaciones, todos vemos, somos los primeros que podemos leer lo que pasa realmente en la sociedad, ¿no? Nuestro cómpito no es solo hacer cosas que otros piensan, pero estar donde se piensa. Nosotros llamamos tercer sector todo lo que es no lucrativo y de utilidad social, asociaciones, fundaciones y cooperativas sociales, se llama todo terzo settore, ¿no? En el decreto del tercer sector se dice que la implementación de los principios de la subsidiariedad, cooperación, un poco de cosas. Las administraciones públicas aseguran la participación activa de las entidades del tercer sector a través de formas de planificación conjunta y acreditación. La mia organización, CD Opere Sociali, como muchas otras organizaciones italianas, están juntas en una organización de tercer nivel que hace el trabajo de representar las instancias con el gobierno, ¿no? En este grupito yo tengo la grupito que no es un grupito porque somos 300.000, somos muchos. Y por esto es muy importante hacer este trabajo de caminar juntos, ¿no? Porque este tiene más fuerza, ¿no? En este grupito yo un poco tengo la responsabilidad con otras personas del grupo de la mesa legislativa, que es la que habla con el gobierno sobre la ley. Por esto un poquito vi cuento lo que lo que pasó en Italia es muy importante para que no se equivoque lo que voy a decir. Yo no creo que tenemos una legislación perfecta. Sobre todo no es un modelo que se dice, ok, ahora tenemos la ley italiana, la ponemos en Argentina. No, jamás. La sociedad es muy diferente. Yo creo que entender un poco lo que pasa en un otro país puede servir para pensar, ¿no? Para decir esto es lo mismo nuestro, esto no necesita de ser cambiado, no es crítico lo que voy a explicar, no es ellos tenemos la ley perfecta, no. Tenemos una ley muy complicada también nosotros, pero en todo el cuadro de la legislación social italiana, que es mucha, yo creo que la legislación sobre la cooperación social es buena, porque una ley yo creo que es buena cuando permite el desarrollo de cooperativas, ¿no? Porque si no permite el desarrollo, una ley es mal. Y en los años 80 y 90, en Italia empezó una gran proliferación de leyes sociales. ¿Por qué? Yo creo porque en Italia hay, con todos los problemas del mundo, una sociedad civil que existe.
y que fuerte, que siempre ha hecho muchas cosas, ¿no? Empezamos en el 1200 con la Misericordia a Firenze, ¿no? Siempre hay un protagonismo de la sociedad civil y esta un poco habla, ¿no? Cuando también se organiza marcha junta, junta se fa escuchar, ¿no? se hace escuchar. Una de las leyes que del 1991 es la legislación sobre la cooperación social, que es una subcategoría de la cooperación, pero que tiene una ley propia, institutiva. Que en este momento estamos trabajando y se está ultimando, pero siempre no tenemos, el gobierno dura 8 meses, un año, tenemos muchos problemas de gobierno, pero estamos intentando con este grupito, con toda la sociedad civil, de hacer una cosa que se llama Códice del Terzo Settore, una única ley que tiene en cuenta de todo lo que es el mundo del tercer sector, ¿no? Ordenándolo un poco, porque no hay solo la cooperación, hay el voluntariado, que es muy importante en Italia, ¿no? Por ejemplo. Explico un poquito lo que caracteriza la cooperación social en Italia como ley, ¿no? Las cooperativas sociales apuntan a buscar el interés general de la comunidad en la promoción humana y la integración social de los ciudadanos. Allora, la cooperativa sociale apunta a buscar el interés general, muy importante, no solo mutualismo, de la comunidad en la promoción humana e integración social de los ciudadanos a través de... acá empieza un principio importante en Italia, que las cooperativas sociales son de dos tipos, la A y la B, ¿no? Todos dicen, tú eres una cooperativa A o B, porque la ley dice A, gestión a través de A, gestión de servicios sociosanitarios y educativos, que incluyen asistencia social, sanitaria, educación, formación profesional y extraescolar. Todo esto es la cooperativa A. Este tipo de cooperativa no necesita que no tiene que dar necesariamente trabajo a personas que tienen problemas, para entenderse. Puede ser hecha todo para profesionales, ¿no? Hay profesionales que piensan de hacer un centro para la discapacitación. Puede ser perfecto. ¿Por qué? ¿Dónde está la idea? El interés general no es tanto en las personas que son parte de la cooperativa, pero en lo que hacen. La cooperativa hace una cosa que en su misma de interés general, los servicios sociosanitarios y educativos, ¿ok? Pensamos siempre a lo que pasa en el hogar de Cristo. No es así. La segunda, la cooperativa B, puede realizar diferentes actividades agrícolas, industriales, comerciales o de servicio, todos, también servicios sanitarios, educativos. Puede realizar todo lo que le pasa, vender, tener un taller de costura, vender, todo lo que un poco nosotros hicimos. Pero esta actividad, las actividades tienen que ser destinadas al empleo de personas desfavorecidas. Hay una idea de persona desfavorecida que es más amplia que la discapacitación. Y nosotros estamos muy bien en el concepto de desfavorecido. Ok, los dos. La primera es una cooperativa un poco rara, ¿no? Porque simplemente porque hace servicios en sectores que son considerados de pública utilidad en Italia, ¿no? Todo lo socioasistencial, todo lo educativo, son cooperativas. La segunda es porque permite de trabajar a personas desfavorecidas. La cooperativa de la UPA es A y B juntas, porque hace servicios que se llaman en Italia sociosanitario, ¿no? De acompañamiento, todo lo que... Pero lo hace con personas desfavorecidas, A y B juntas.
La búsqueda de interés general de la comunidad consiste en, para la cooperativa social tipo A, en la realización de determinadas actividades que se consideran de interés general. Siempre, y porque las actividades se llevan a cabo en forma cooperativa y por lo tanto sin fines de lucro. Es muy importante que no solo yo hago una actividad socioasistencial, la hago sin fines de lucro, ¿ok? Que después vemos lo que significa, no se distribuye la ganancia, ¿no? Solo solo como pago del trabajo, no como capital, ¿no? Para la cooperativa B, proporcionar trabajo a las personas desfavorecidas que tendrían dificultades para ser empleadas. Las personas desfavorecidas en Italia deben ser al menos el 30% de los trabajadores de la cooperativa. Hablando un poco con los amigos, todos me dicen, sí, nosotros tenemos mucho más que el 30%, el 70%. Es muy importante, yo creo que este es un tema de discusión, ¿no? Si podemos hablar con el gobierno para pensar la ley, cuánto tiene que ser, ¿no? El 30% es muy importante también pensar una cosa, pero yo como mío contributo a la discusión, que cuando vosotros tenéis la cooperativa AUPA, las cooperativas que se pensarán del Hogar de Cristo, tienen personas que para la ley no serán siempre desfavorecidas, ¿no? Porque la persona que tiene la síndrome de Down toda la vida es desfavorecida, ¿ok? La persona que tiene un problema de droga no es toda la vida desfavorecida, pero cuando no será desfavorecida, muy probablemente para la ley será siempre un poquito de nosotros, ¿no? Que siempre continuará a trabajar, muchas de estas personas continuarán a trabajar porque tienen fragilidad que no necesariamente la ley reconoce, pero que nosotros reconocemos muy bien. Es muy importante pensar el nivel de 30, 40, 50%, pensando que nosotros tendremos personas que son para la ley desfavorecidas y personas que lo son solo para nosotros, pero que la ley no reconocerá como desfavorecidas. Una otra característica de la cooperativa social italiana es que las otras empresas no pueden tener socios voluntarios. La cooperativa social sí. Eso es importante porque nosotros tenemos personas voluntarias que ayudan en el trabajo de cooperativa. Los voluntarios prestan su negocio de forma gratuita, como muchos de los presentes, creo, como los voluntarios, sin embargo, no puede ser más de la mitad del número total de los socios. ¿Por qué? Porque lo que caracteriza a la cooperativa es el trabajo, ¿okay? No puede ser más que la mitad de los socios. Ecco, ¿qué significa desfavorecidos en Italia? Los desfavorecidos deben pertenecer a las siguientes categorías: inválidos físicos, psíquicos y sensoriales, ¿no? Lo que no ve. Ex pacientes de instituciones psiquiátricas, porque nosotros no tenemos en este momento institución, pero lo significa, y sujetos actualmente sometidos a tratamiento psiquiátrico, drogadictos, alcohólicos, menores que están en situaciones de dificultad familiar con edad necesaria para trabajar, encarcerados admitidos a medidas alternativas a la prisión, que significa que pueden trabajar en la cárcel y también afuera. Una otra cosa que tenemos que es buena, yo creo, que me parece que no hay. ¿Quién dona? Le empresas que donan sia dinero que bienes materiales a las cooperativas sociales y también a las otras organizaciones pueden deducir el importe de la donación de la renta imponible, ¿okay? Esto es una buena cosa porque las personas tienen un incentivo a donar, ¿no? Un incentivo fiscal. Dinero y también como bienes, si dono alimentos, fármacos, medicinas, también camisetas, todo, se puede donar y ok. Allora, nosotros tenemos un sistema que no es como el vuestro porque
las personas que trabajan en cooperativa, que es muy rígido. Esta rigidità nació porque siempre la ley se transforma en una cosa rígida cuando hay abusos. Por esto, las personas que trabajan en la cooperativa no pueden ser como vosotros, ¿no? Que se dividen lo que hay. Todas las personas que trabajan tienen que ser contratados como un salario mínimo, con el salario mínimo del contrato colectivo, ¿no? No podemos, es muy rígido, no puedo decir este mes tengo solo 10 pesos y dividimos 10 pesos, no se puede. Nosotros tenemos, esto hace que es muy difícil la situación, es muy difícil hacer que las personas trabajen, pero hay un pequeño beneficio porque para las personas desfavorecidas que trabajan en la cooperativa social B, la cooperativa no paga la seguridad social, pensión y salud, no sé cómo se llama, no la paga el Estado. Hay una posibilidad de... en este momento estamos en un cambio porque hay porque se robó un poco. Pero como idea, la cooperativa social tiene una posibilidad de contratar directamente con el Estado criterios de acreditación. La cooperativa social puede hacer contratos con la autoridad pública si garantiza los estándares exigidos por la legislación, cioè garantiza que hace el servicio bien y puede contratar directamente. Esta es otra cosa buena que un poco en este momento se está un poco complicando en Italia, pero como idea es buena. Una otra cosa que acá hay un problema de la terciarización, ¿no? Que si la empresa da trabajo a una cooperativa puede ser problemático porque puede ser que lo hace solo para pagar menos, ¿no? Y los sindicatos. Nosotros tenemos una cosita pero que yo creo que es buena, ¿no? Porque en Italia hay una ley que no hay en Argentina que establece la obligación de las empresas que superan las 15 empleados de emplear personas con discapacitación, ¿no? No hay solo para el sector público. La empresa, si no lo hace, no podrá participar a licitaciones públicas y estará sujeta a sanciones importantes. Con una ley particular, la empresa tiene la oportunidad de contratar al trabajador desfavorecido a través de cooperativas sociales de tipo B, contra las cuales la empresa se compromete a confiar órdenes de trabajo para cubrir el costo de los trabajadores y los costos respectivos de la producción. La empresa no contrata directamente el trabajador desfavorecido, pero da un trabajo a una cooperativa social porque lo contrate. Esto es muy buena como idea porque la persona desfavorecida no siempre puede trabajar en una empresa normal, ¿no? Es una cosa muy buena que se puede hacer porque hay el sujeto cooperativa social, ¿no? Porque si esto vale para todos puede ser un problema, pero en este sentido puede ser muy útil. Por esto yo creo que es importante tener el sujeto cooperativa social, porque se puede pensar cosas particulares per su particolaridad que tiene, ¿no? Bueno, Mónica señaló toda una agenda de trabajo, en principio, que nosotros tenemos. Si yo tengo que hablar de la realidad, que voy a hablar un poquito de eso, tenemos bastante para trabajar. Pero tenemos bastante construido, con lo cual creemos que ahí tenemos un camino bastante ya allanado para tener una agenda, para un marco normativo y una visibilización y reconocimiento de las cooperativas sociales en Argentina. Nosotros, como muchos de ustedes saben, tenemos una ley que ya tiene varios años, la 20.337, es una ley general de cooperativas. Se le aplica a todas las cooperativas. Generalmente es una ley que, digamos, de buena redacción, pero que está pensada para grandes cooperativas. Es difícil bajar una ley tan compleja en algunos temas de las asambleas con 15 días de anticipación, etcétera, etcétera, a cooperativas pequeñas.
es como un poco complicado segmentar con una misma legislación. De ahí que pueda tocar el INAES un rol que a veces ha llevado adelante, otras veces no, que es segmentar y establecer políticas definidas para cada uno de los tipos o de los servicios cooperativos. En Argentina tenemos claramente establecidas las cooperativas de trabajo, que es en definitiva la figura a la que todos vamos a buscar cuando buscamos la matrícula de una cooperativa. En las cooperativas de trabajo, el principio general es que todo aquel que está en la cooperativa es asociado, todo aquel asociado trabaja, digamos, no hay trabajo si no se es asociado, básicamente. Es una cuestión de que el servicio que brinda la cooperativa de trabajo a su asociado es el trabajo. Y esa es la mirada que muchas veces nos encontramos y a veces nos encontramos también con pedidos de viabilidades, informes previos que nos dicen, bueno, de dónde se obtienen eventualmente los recursos, porque el órgano local, provincial, el INAES, piensan que una cooperativa de trabajo tiene que tener claro el mercado donde va a vender sus productos o realizar sus servicios. De allí que estas cooperativas, las nuestras, rompan un poco este esquema y hayan generado un ruido, bastante ruido, pero un ruido que en definitiva está siendo reconocido por la propia autoridad de aplicación con esta resolución de este año. Yo venía pensando de que estas cooperativas también retoman algo muy argentino, que no pasó en otros países. Digo porque reconociendo que las cooperativas sociales tienen un origen en Italia, basándose en la experiencia de la desmanicomialización en Basaglia. Yo venía pensando en experiencias argentinas de cuando la comunidad toma adelante por una construcción propia, a la cual luego le da un formato jurídico, una problemática que tiene en la comunidad. Y eso en Argentina se hizo hace más de 80 años con las cooperativas de servicios públicos. Probablemente hoy muchas las veamos como cooperativas que brindan servicio de electricidad, no le veamos quizás mayores, en algunos casos, una mirada cooperativa, la vemos como formales empresas, pero la realidad es que muchas que siguen existiendo, más de 600 en el país, y en su momento, si vamos a la génesis de estas cooperativas, eran los propios vecinos, las vecinas, todas las fuerzas vivas de una comunidad que buscaban generar agua potable, electricidad y un montón de necesidades que no se satisfacían desde el Estado, o por lo menos el Estado casi no estaba presente, en realidad estaba presente las personas antes que el Estado en esas comunidades. En este caso también aquí estamos atendiendo un servicio esencial, que es el acompañamiento de personas que se encuentran en determinadas situaciones de vulnerabilidad social. Y yo creo que ahí retomamos un poco esa agenda de donde los argentinos, argentinas se encontraban una problemática, conformaban una entidad y se disponían a realizar algo que probablemente es parte de la agenda del Estado y que el Estado no lo puede llevar adelante por diversos motivos. Y por otro lado, porque no todo lo puede ser llevado justamente por el Estado. Y ahí retomando un poco lo que decía Pablo de cómo hemos ido oscilando, ¿no? Desde una presencia asfixiante hasta una ausencia desesperante. En Argentina, cuando se presentó el caso de AUPA en el INAES, se presentó como una cooperativa de trabajo, eso generó mucho ruido, porque justamente se rompía un esquema, que era el esquema de, básicamente, por un lado, la denominación. Eso, lógicamente, los funcionarios del INAES no estaban acostumbrados a este tipo de denominaciones. Si a la cooperativa le podríamos llamar Cooperativa de Trabajo San Martín, hubiera pasado una más de las 500, 600 cooperativas de trabajo San Martín que hay en el país. Ahora, cuando puso en la denominación concretamente qué es lo que se estaba haciendo, qué es la actividad, hay pocas cooperativas que tienen tan claramente en su denominación la actividad que realizan. Bueno, esto generó mucho ruido interno. Y lo otro era la pregunta de la viabilidad, de dónde van a surgir, en todo caso, los fondos. Las explicaciones que se dieron, el INAES, después de varios meses, años, aprobó la matrícula y digamos que no le cerraba tanto a muchos de los funcionarios que están hoy internamente y que seguramente algunos de ustedes se encontrarán en órganos provinciales, en nacionales, con personas que no logran entender del todo o que les transmiten algo que es propio de la cooperativa de trabajo tradicional. Bueno, sepan que en esta realidad somos nosotras las que estamos rompiendo este esquema. O sea, estamos en la construcción de un nuevo actor social, de un nuevo formato de cooperativa. De una cooperativa que si bien sigue siendo de trabajo en su estatuto, en su esencia,
es mucho más que una cooperativa que brinda trabajo, brinda otros servicios muy necesarios para esas personas, y de ahí que tengamos que también ser un poco de docencia para cuando le explicamos a los funcionarios cuál es nuestra labor. He visto esmerados escritos y proyectos donde se explica esto. Pero la resolución 1 de este año es un triunfo, porque básicamente implica que en muy poco tiempo, imagínense lo que es 6, 7 años, es muy poco tiempo en este caso, que se reconozcan las cooperativas sociales vinculadas al acompañamiento a personas con problemáticas en adicciones, en salud mental, en personas que han estado o todavía están en contexto de encierro. Bueno, ha sido algo muy interesante que ha generado también no ruido, sino una mirada de sorpresa en buena parte del sector cooperativo tradicional, pero sector con el cual hoy ya estamos hablando, nos estamos vinculando, y que creo que es una de nuestras agendas de trabajo, que nos visibilice el propio sector cooperativo argentino y lograr que ese sector nos apoye, nos acompañe también en la generación de este entramado. Yo a estas cooperativas también, además de entender que retoman la agenda del cooperativismo de servicios públicos tradicional, las considero unas cooperativas de comunidad. Es la comunidad la que forma parte de estas cooperativas. De ahí que pensemos más allá de un trabajo. Pero como bien señalaba Mónica, tenemos que pensar luego la actividad productiva y eventualmente dónde colocar determinados servicios, porque no podemos hacer como que trabajamos, sino que, digamos, la experiencia concreta habrá que llevarla acompañando el crecimiento y el desarrollo de la autonomía de las personas a las que estamos acompañando, hasta la generación de un puesto de trabajo, digamos, genuino, en donde se pueda advertir, bueno, vaya de los problemas a veces que se tiene una empresa en Argentina, ¿no? Digamos, no es poco. Pero creo que es una agenda que también se está llevando adelante, y creo que es bueno también transmitir esas experiencias entre nosotros, porque es algo que tenemos como agenda pendiente para ir trabajando. ¿Cuál es nuestro, eventualmente, mercado? Por decirlo de una manera poco elegante, pero sabiendo que podemos tener muy buenos productos y muy buenos servicios a personas públicas, a personas jurídicas, personas físicas de nuestras comunidades. En Argentina tenemos varias experiencias de cooperativas del tipo A o del tipo B italiana, con la diferencia de que no son todas cooperativas de trabajo. Tenemos un gran surgimiento en los últimos años de cooperativas de trabajo de cuidadoras de adultos mayores y de cuidadores de adultos mayores, más de 20 experiencias por lo menos relevadas en todo el país, que serían cooperativas del tipo A, si hacemos una definición muy estricta a la legislación italiana. Tenemos una generación de más de 15 cooperativas, por lo pronto de las que uno tiene conocimiento, de cooperativas de trabajo de personas que han estado o están en contexto de encierro. Y acá también tenemos algunas agendas normativas, por ejemplo, que nuestra ley de cooperativas prohíbe que pueda ser consejero o síndico una persona que ha cumplido una condena hasta 10 años después del cumplimiento de la misma. ¿Por qué delitos? Por robo y hurto. Ahora, genocidio, violación, asesinato no están previstos. Esa es una agenda que tenemos también pendiente, porque en definitiva, fíjense en que la ley en realidad se preocupa más por los delitos contra el patrimonio, contra la propiedad, que contra el delito contra las personas. Entonces ahí tenemos también una agenda de trabajo que es modificada el artículo 64. Tenemos también otras agendas paralelas, que tenemos algunas prohibiciones para las cooperativas de trabajo. Por ejemplo, en Argentina no se puede conformar una cooperativa de trabajo para hacer limpieza, desde el año 94. Yo digo que hubo 15.000 excepciones en el medio, que fueron los programas que llevó adelante el kirchnerismo con Argentina Trabaja, Ellas Hacen, que en su mayor parte hacían saneamiento, desmalezamiento y limpieza, básicamente. Bueno, hoy si le ponemos limpieza a alguno de los objetos de nuestras cooperativas, nos van a observar y decir, no, esto no se puede. Bueno, yo creo que habrá que ver, que explicar de que debería poder, y que sería irrazonable prohibir una actividad que es una posible actividad de entrada a un mundo de trabajo concreto. Volviendo, digamos, a la innovación de parte de las cooperativas de acompañantes, acá, como decía Mónica, estamos frente a cooperativas, siempre tomando la referencia italiana, mixtas, del tipo A y tipo B, donde hay profesionales, hay personas que acompañan
y hay acompañados que luego también serán acompañantes. Por eso, digamos, la generación de trabajo y un montón de otros servicios hacen de que no podamos definir claramente estas cooperativas dentro del tipo A o tipo B, sino claramente es una cooperativa social a la Argentina, del tipo mixto, digamos, si tomaríamos la italiana, pero además con un compromiso, y también son cooperativas sociales de comunidad, podríamos decir, y que construyen comunidad. Tomando los mismos valores del cooperativismo, los valores de la solidaridad, de la democracia, donde todos tienen un voto, y acá el ejercicio del derecho democrático en un país donde muchas veces no lo tuvimos, se sostuvo en las cooperativas, y creo que esto también es una de las mayores enseñanzas que nos dan, que no estamos hablando de cooperativas que son de emprendedores. Acá tenemos mucho últimamente la mirada del emprendedorismo, y acá estamos hablando de emprendedores sociales, de una comunidad que emprende socialmente. Entonces no estamos hablando de una persona que apunta a un éxito que solo es económico, tal como se lo mira en la mayoría de los casos, sino que acá apuntamos a un emprendimiento social, asociativo, colectivo, comunitario, familiar, entendiendo también a la familia que implica tanto la nuclear como la familia del hogar. Y acá estamos por eso rompiendo muchos paradigmas con estas cooperativas. Por eso muchas veces cuando se encuentren del otro lado con alguien que no logra entender algunos aspectos, no se preocupen, es cuestión de también formar a la otra parte en qué estamos construyendo. Tenemos esta resolución que es un punto de inicio para trabajar en esta agenda. Por lo pronto, hoy todas nuestras cooperativas son de trabajo, tendrán las mismas obligaciones que tiene una cooperativa de trabajo en Argentina. Todos sus asociados son autónomos, o sea que todos adherirán al sistema de monotributo, obviamente. Tenemos algunos aspectos que quizás nos señalaba Mónica, como el monotributo social, que eso vendría a ser un poco lo que el Estado cubre en las cooperativas del tipo B en Italia. Esto es que el Estado, cuando una persona se encuentra en determinada situación, el monotributo se le convierte en monotributista social, y el Estado es el que cubre algunos de los costos que implica el sostenimiento del monotributo mensualmente, y en ese sentido se parece bastante quizás a lo que el Estado italiano cubre para los integrantes desventajados, como dice la ley, de las cooperativas B italianas. O sea que tenemos herramientas también sobre las cuales construir y sobre las cuales ir trabajando. Sepan que en este caso ustedes son los actores de esta construcción, o sea que muchas de las propuestas que habrá que llevarle al INAES, que tiene una comisión creada por esta resolución, que todavía no ha entrado en función, pero tiene que estar, que todo lo que se construya normativamente tiene que ser sobre la base de sus experiencias. O sea, es importante que ustedes puedan escribir sobre sus experiencias, reflexionar sobre las mismas y transmitirlas a todos, transmitirlas a nosotros, porque si eventualmente Pablo, Gustavo, yo vamos a la comisión el día de mañana del INAES, nosotros no tenemos que escribir sobre el aire, sino escribir sobre sus propias experiencias. Esta es la resolución 1 del 2019, la misma declara de interés a las cooperativas sociales, crea, creo que en el artículo 5, una comisión del INAES para establecer políticas o reglamentaciones específicas para este sector. Como les digo, esta comisión no entró en vigencia, pero bueno, digamos, más allá de todo, en algún momento lo hará, con nuestra debida presión. Pero lo importante es que ahí podamos recuperar las experiencias y que las problemáticas no las inventemos nosotros a la hora de escribir, sino que las resolvamos nosotros a la hora de poder pensar las soluciones que cada uno de ustedes van a tener en sus localidades. Y luego habrá que pensar también la articulación con las políticas públicas provinciales y municipales, en donde también tenemos seguramente alguna incidencia que hacer. Pero ya tenemos más de 10 experiencias concretas, que creo que es un buen número para poder pensar en una política a nivel nacional.